Bienvenidos al quinto Congreso Mundial de Sexología Médica. Este congreso es patrocinado por Buenas, esta es la doctora Bianco, profesora asociada de la Universidad de Stanford, Escuela de Medicina. Yo estoy en la división materno-fetal y genética del Departamento de Obstetricia y Reproducción en Palo Alto, en la Universidad de Stanford. Hoy vamos a hablar de un tópico muy interesante que ha sumergido en la área prenatal, donde realmente ha cambiado la forma que hacemos los diagnósticos de problemas fetales y cromosómicos durante el embarazo. Vamos a estar hablando del reemplazo del clásico cariotípico en el campo diagnóstico prenatal. Para darles un poco de información de lo que sabemos desde el punto de vista de la historia, tenemos que las células fetales en la circulación materna empezaron a ser estudiadas ya en 1893. Un patólogo alemán de nombre Dr. George Small identificó células trofoblásticas que venían desde parte de la placenta circulando en los pulmones de la madre después de que la madre había muerto de un ataque preeclámptico. Es muy interesante que casi 100 años pasaron hasta que realmente se pudo utilizar desde el punto molecular esta información. Si usted ve, más en los 1980 empezaron como que el desarrollo desde el punto de vista de conseguir la célula completa en la circulación materna y bueno, más metodologías moleculares empezaron a emerger como el PCR y la fluorescencia híbrida como el FISH y también pues empezar a ver el análisis de células individuales. Ya para el 2011 se introdujo lo que se llaman las pruebas prenatales de diagnóstico no invasivo, porque gracias al Dr. Lowe se logró identificar el ADN fetal libre en la circulación materna. Con esto en este diagrama, como puede ver, las células intactas, nucleadas, que llevan el genoma completo con la potencialidad de proporcionar el resultado del ADN o del cariotipo completo, fueron identificados como les dije, en 1980, y de ahí la tecnología molecular ayuda ahora a empezar a ver cuáles son este tipo de células. Pero también tienen problemas, contras y pro de hacer estas tecnología. Entonces, hubo un estudio en el 2012 por la doctora Bianchi, donde el Instituto Nacional de Salud buscó más de casi 3,000 pacientes y vieron la mitad de ellos tenían fetos masculinos, entonces podían detectar la diferencia entre el sexo de la madre y el sexo del niño, y pues eso tuvo una tasa más o menos del 74% de detección de la aneuploidía. Pero habían también falsos positivos. Muchos de eso se tuvo que entender y pasar tiempo para analizar. Pero todavía se trataba de entender más que no solo lo que significa buscar el DNA en la célula completa, pero más el genoma del fetal circulando en la madre libremente. Entonces sabíamos cómo aislar las células fetales, sabíamos cómo ver el genoma, y ahora con el avance de secuencia completa del genoma, podemos ver lo que se llama el microarray, y eso nos da más que una información cariotípica normal de una fase metafásica de la célula. Entonces, ¿qué sabemos del ADN fetal libre? Como les está diciendo, el doctor lo reportó que él fue capaz de conseguir eso en mujeres embarazadas en la sangre. Después él consiguió secuencias de cromosoma Y, o sea, realmente de la parte masculina, y pudo identificar entre una mujer y un niño cuando el feto era masculino. Con eso aprendimos mucho cómo usar estas técnicas moleculares. Nos basamos en ver que el ADN fetal libre puede ser un componente de cortos de más o menos de 50 a 300 pares de bases que circulan en el plasma materno. Se cree que en el origen de estos fragmentos es principalmente en la placenta, o sea que realmente, como ven esta figura, vamos a ver circulando en la madre el ADN materno, pero también podemos apreciar hasta un 10% de ese DNA puede ser proveniente del embarazo, generalmente de las células trofoblásticas. ¿Cómo sabemos que esto puede pasar? Bueno, las células tienen siempre lo que se llama el proceso de apoptosis, el proceso de la vida celular. Entonces, cuando la célula, por el proceso de destrucción, de muerte, parte de esas
células apoptóticas destruyen y el DNA sale circulando en la sangre y lo podemos ahora con técnicas moleculares poderlo ver bien y como quien dice estudiarlo. Esto es todo basado pues en todos estos diferentes estudios que se han hecho. Como ven aquí, muchos han sido publicados ya. Importante que son fracciones bien pequeñas del ADN, menos de 200 bases de pares de DNA. Y también podemos ver que la vida media es muy corta, unos 16 minutos. O sea que sabemos que por lo que estamos identificando no es materno, es fetal. Esto ha ayudado mucho a entender estas aplicaciones clínicas. Entonces podemos buscar la determinación del género, masculino o femenino, cromosómico. Podemos ver el trastorno de un solo gen, detectar el alelo heredado paternamente, como el RH. Podemos ver otras cosas que se heredan a través del genoma paterno. Y también podemos empezar a detectar lo que se llama la aneuploidía, la proporción de los cromosomas en particular, que son duplicados o perdidos. Esta prueba de aneuploidía pues ha generado un frenesí en los Estados Unidos y mundialmente también desde el punto de vista económico, porque si usted se pone a ver, hay más de 4 millones de nacimientos en los Estados Unidos al año y esto es una prueba que cuesta un montón de dinero y se ha vuelto muy comercialmente. Estas son las diferentes compañías que están totalmente abocadas a hacer esta prueba y que la han hecho muy efectivamente. La detección pues requiere la cuantificación exacta de ese cromosoma específico que estamos buscando y están siendo analizados constantemente. Hay desafíos clínicos, como hay veces que no se puede conseguir todo el ADN libre porque puede ser que la concentración sea baja por problemas bien sea maternos, de obesidad o bien sea por problemas cromosómicos como tal de la placenta, por ende no hay tanta liberación del ADN. Pero en línea general se piensa que hay un ratio de 10:1 para ver estas moléculas circulantes en la sangre y entonces uno lo puede analizar. Aquí más o menos para ver esta figura, si usted piensa que hay 10% del ADN fetal en circulación de que viene del baby y el 90% de la madre, como vería aquí, pues veríamos lo que sería el ratio. Vamos a ver que todo más o menos es lo mismo. El lado izquierdo de la figura, en el lado derecho, pueden ver que cuando tenemos una trisonomía del 21, que es el síndrome de Down, vamos a ver cómo ese desbalance entre las células fetales y las células maternas, cómo ese ADN fetal predomina y podemos ver que está en un desbalance cromosómico. Entonces, bueno, hay cosas que hay que pensar, como el desafío clínico de los falsos negativos, de los resultados fallidos o falsos positivos. Falsos negativos se han sabido que pasa porque hay falta del material como tal. También puede ser variantes genéticos. Falsos positivos son contaminaciones, realmente un problema en el examen como tal, que por casualidad el embarazo ha sido gemelar y no se reconoció. La placenta puede tener su propia información cromosómica y tenemos un mosaicismo. Y también tenemos un nivel bajo de materno, de que la madre sea mosaica. Bueno, usando las secuencias de las últimas generaciones, esto se ha vuelto una oportunidad astronómica para poder usar. O sea, antes, en el 2000, de esto estábamos hablando de billones, de lo que podría costar hacer una secuencia total del genoma humano, y ahora pues menos de $1,000 se puede hacer. Es realmente lo que se dice es una secuencia de última generación. Son múltiples genomas que se están multiplicando varias veces en más de 1 billón de copias y por eso podemos ver podemos analizar en muy pocos trayectos y proporciones del DNA, podemos conseguir las enfermedades. Entonces, eso ayuda a mente a hacer como un diagnóstico masivo y al mismo tiempo paralelo de todas estas toneladas de secuencias de ADN, y eso nos da muchos trazos del ADN secuencial al mismo tiempo. Esa habilidad pues nos ayuda a dar el diagnóstico. En esta figura pueden ver claramente cómo sería tratar de conseguir los fragmentos de ADN y poder ver cómo la secuencia va. Entonces vamos del cromosoma 1 al cromosoma 22, incluyendo el cromosoma X y el cromosoma Y, y podemos determinar no solo si hay algún tipo de imbalance, ¿verdad? Pero también podemos determinar si hay si es un feto masculino o un feto femenino. Entonces, unos estudios últimamente que han sido publicados muy interesantes. Por ejemplo, tenemos aquí el estudio publicado
por Dr. Polomaki, donde enseñó la primera vez que a través de amniocentesis o la biopsia coriónica se podría identificar el síndrome de Down. Esto fue seguido paulatinamente por la doctora Bianchi, que usó un estudio aún más comprensivo, porque no solo buscó la clasificación del síndrome de Down, pero también buscó la posibilidad de buscar mosaicismos y síndromes de Turners. Aquí más o menos para enseñar cómo se ve la data cuando se representa. Tienen aquí un embarazo totalmente normal versus un embarazo con trisomía 21, donde puede ver cómo está triplicado el genoma, versus un embarazo normal en el cromosoma 18, aquí una trisomía del 18, un embarazo normal con una trisomía del 13. Entonces, es interesante cómo esta secuencia selectiva de cálculo de riesgo puede ayudar. Entonces, otras compañías no hacen todo el genoma, sino que se especifican en lo que queríamos saber, si es el cromosoma 18, el cromosoma 21, el sexo, el cromosoma 13. Y también tuvieron muy buenos resultados. Como puede ver, si habían 81 casos, detectaron 81 casos o 100% de la detección del síndrome de Down en la circulación materna sin tener que hacer ninguna intervención invasiva al embarazo. Importantemente, aunque hay muchos estudios que han enseñado lo que es la tasa del diagnóstico, 100%, y la tasa de lo que sería un falso positivo, que es muy poco, comparado a lo que se tenía antes, viendo nada más las pruebas maternas hormonales. Esto ha avanzado mucho el campo y ha ayudado a enseñar que se puede evitar la prueba de la biopsia corónica o la miocentesis que puede traer la pérdida del embarazo. Claro, como todo tenía problemas desde el punto de vista de la falla de la prueba, porque hasta un 5% de la gente que toma la prueba tiene poca producción del ADN, no se puede conseguir en el sistema materno y a veces tiene que ver con el punto de vista de la técnica de laboratorio. En realidad, ahorita lo que más se está haciendo es usar en pacientes de alto riesgo. Alto riesgo son pacientes que son mayores de 35 años o que tienen algo en el ultrasonido que ha enseñado que es importante y nos tiene preocupados. Entonces, por ende, si piensa acerca de la tasa de falsos positivos, eso realmente es algo que tenemos que pensar. Mientras menos común sea una condición genética, más importante es tener un bajo índice de falsos positivos. O sea, que práctica de un OB/GYN con 5,000 nacimientos, digamos una práctica donde estamos viendo unos 5,000 partos y tenemos una trisomía verdadera. Digamos que tenemos uno en 740, más o menos lo que se sabe, en embarazos van a tener un síndrome de Down. Los falsos positivos se refieren a un 5%, serían 250, un 1% serían 50 casos, pon 5 serían 25 casos y 1% serían 5 casos. Realmente son cuestiones que hay que tener mucho cuidado al tener un falso positivo. Entonces, ¿qué hemos entendido? Hemos entendido que los ensayos clínicos están disponibles y listos para ser considerados. Sin embargo, esta prueba no invasiva de diagnóstico prenatal es más una prueba de pesquisaje, no tanto diagnóstico. Se necesita seguir una confirmación invasiva si la prueba viene positiva. Es importante saber eso porque no queremos que las pacientes al tener la prueba piensen que en 100% van a tener un niño con complicación y entonces tomen decisiones sin tener un diagnóstico comprobado. Ahorita se está estudiando mucho, bueno, si es bueno en el alto riesgo obstétrico, porque no se puede usar en el bajo riesgo. Dice, más o menos la idea es que todo el mundo que esté en estado, todas las mujeres que estén en estado, puedan hacerse la prueba sin importar si tienen algún problema obstétrico o cromosómico o la edad que tenga la madre. Entonces, ¿cuándo se haría? Todo depende. En general, tenemos el primer trimestre, donde se pueden hacer la prueba de diagnóstico tomando pruebas de la placenta, el ultrasonido que nos da la translocación local y las pruebas hormonales de la madre. Y después tendríamos lo que sería la miocentesis y las pruebas hormonales en el segundo trimestre. Entonces, si decidimos hacer la prueba de no invasiva, sería ideal hacerlo en el primer trimestre, o sea, apenas se pueda a las 10 semanas. Ya a las 12 semanas se tendría un resultado. Y evitar tantos exámenes. Realmente ahorita mucha gente lo que está haciendo es empezando con la prueba de ultrasonido con la translocación local, hacer la prueba de
ADN circulante y de ahí tomar la decisión de tener una biopsia coriónica o la miocentesis. Entonces, bueno, tendremos que pensar cuál es la línea de tiempo de prueba año por día. La detección, los resultados, pruebas diagnósticos, resultados y tomar decisiones de ahí. Es un poco complicado ahora con tantas diferentes alternativas. Es un test excelente de primera línea, se simplificará el proceso porque ahora son 2 pruebas, se hace el ultrasonido y se puede hacer la prueba esta de sangre única después de las 10 semanas, o sea que rápidamente. Como hemos dicho, tienen las cosas buenas como el resultado es más sencillo, no depende de la edad gestacional, es más preciso, son menos pruebas invasivas, pero los problemas pueden ser que no resulte la prueba, que haya falla de la prueba, que es costoso y también la cuestión de interpretación. ¿Qué dice nuestro colegio de Americana de Obstetricia y Ginecología? ¿Y qué dicen otras sociedades? Que no es un diagnóstico, que no se hace diagnóstico, que es una prueba avanzada de detección, de pesquisaje, pero que todavía se necesita hacer la comprobación si viene positiva. Entonces, en resumen, es importante saber que esta prueba está aquí para quedarse y cada día se hace más. Últimamente la prueba no se está limitando nada más a lo que es el síndrome de Down, la trisomía 18, la trisomía del cromosoma 13, pero también síndromes de problemas cromosómicos sexuales como el Klinefelter, el Turner, la supermujer, todo eso se puede ser detectado ahora tan temprano como las 10 semanas de embarazo. Y otras cosas como las microdileciones o las microduplicaciones que también pueden traer otros otros síndromes genéticos como Noonan Syndrome, como Gilbert Syndrome, Williams Syndrome, son otros síndromes que se pueden ser detectados. Y también se está moviendo mucho a hacer todo lo que se dice, la secuencia del genoma total no invasivo, o sea que no solo reportar si hay una trisomía 21, sino reportar si algún trastorno cromosómico que se puede ser detectado al hacerse la secuencia total del genoma. Así que realmente hay que tener cuidado con eso. Es probable que la secuencia del genoma fetal sea realidad muy pronto. Ya hay estudios de investigación que se están presentando, pero no desde el punto de vista de la práctica. Y bueno, hay muchas cuestiones clínicas y éticas de cómo considerarse esto al respecto. Se le agradece mucho la atención. Pueden referirse a la Universidad de Stanford por más material. Una vez más, ahí está la doctora Bianco, de alto riesgo obstétrico y genetista de la Universidad de Stanford. Este congreso es patrocinado por